¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Los homicidios en Estados Unidos registraron una caída del 17% durante 2023 según los últimos datos del FBI. Esta reducción representa una de las mayores disminuciones anuales en las últimas décadas y contribuye a una tendencia general a la baja en los delitos violentos en el país. Además del descenso en homicidios, otros delitos violentos como las violaciones también disminuyeron significativamente. Los datos provienen de más de 16.000 agencias policiales y cubren cerca del 94% de la población estadounidense. 17% de caída en los homicidios en Estados Unidos. Bueno, ¿qué se podría hacer en España si tratáramos de controlar la inmigración ilegal? Me pregunto. Estamos viendo en los últimos meses, en los últimos 2, 3, 4, 5 años, cómo de repente en España empieza a haber tipos de delitos que nunca había habido. Tipos de delitos como, por ejemplo, peleas a machetazos entre bandas en pleno Madrid o en Barcelona. Estamos viendo tipos de delitos relacionados con la ocupación de inmuebles, pues que antes no eran tan habituales. Estamos hablando de cómo en determinados barrios los narcopisos se abren, no hay manera de cerrarlos porque los propietarios no pueden recuperar sus viviendas. Estamos viendo cómo los delitos sexuales crecen hasta extremos insospechados al calor de la entrada de gente sin ningún tipo de control procedente del norte de África, coincidiendo con las excarcelaciones, los indultos que ha efectuado Mohamed VI. En Estados Unidos,
la noticia que llega es que los homicidios han bajado un 17% en la primera mitad de 2025. Entre enero de 2025, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato, y junio de 2025, los delitos violentos se hundieron en comparación con el mismo periodo de 2024. Fíjense lo que pasa por cerrar la frontera. Fíjense lo que pasa por empezar a utilizar las fuerzas policiales para detener inmigrantes ilegales violentos y mandarlos a su país de origen. Pues que los homicidios se te desploman un 17%. Bueno, ¿qué les parece así? Por imitar las cosas que hacen estos americanos, que a veces están bien. ¿Qué les parece si aquí echamos el cierre a la frontera sur, especialmente ahora que Mohamed VI ha liberado a otros 20.000 criminales de la cárcel, antes de que nos entren esos criminales? ¿Y qué les parece si empezamos a aplicar con un poquito de rigor las leyes de extranjería y ponemos en la frontera a todo aquel que tendría que estar en su país de origen y no aquí? Por ejemplo, a los que cometen delitos contra las mujeres, por ejemplo, a los que cometen delitos violentos, por ejemplo, a los que están aquí cobrando ayudas públicas sin trabajar, con lo que detraen recursos que deberían repartirse entre los españoles. ¿Qué tal si empezamos a recuperar el control de las calles e imitamos lo que hace de bueno el gobierno Trump? ¿Que va a haber resistencias? Sí, claro, anda que no hay resistencias allí. Todo el Partido Demócrata, todos esos que tienen con la inmigración ilegal un negocio brutal, pues allí se han opuesto como gato panza arriba a las estrategias migratorias de Trump, pero están rindiendo fruto. Aquí en España, por supuesto que quienes viven de la inmigración ilegal, ojo, e incluyo a ONGs católicas, lo que quizá explique ciertas declaraciones de ciertos obispos, los que viven estupendamente de la inmigración ilegal y ganan bien de dinero con la entrada de inmigrantes ilegales, se van a oponer como gato panza arriba. Pues claro, lógico, se les acaba el chollo, se les acaba el negocio. Pero, hombre, no sé, yo es que creo que los españoles merecemos vivir en un país, para empezar, seguro, ¿no? Bueno, pues eso, 17% de caída de los homicidios en los primeros 6 meses de gobierno de Donald Trump. Bueno, yo confieso que las peleas a machetazos no me gustan, oiga, a mí las cosas violentas no me molan, pero confieso que cuando se pelean verbalmente los enemigos de España, me encanta, disfruto. Ahora está Podemos acusando a Rufián de quinta columnista. ¡Ah! ¡Cómo disfruto! Escuchen. Podemos ha acusado al portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, de actuar como una quinta columna del PSOE tras filtrar públicamente un plan de coalición con partidos nacionalistas de izquierdas. Desde Podemos aseguran que trabajan discretamente en una posible candidatura conjunta para las elecciones generales y consideran que Rufián ha boicoteado la iniciativa al hacerla pública, beneficiando así al PSOE. La propuesta de Rufián consistía en una alianza plurinacional que incluía a RC, Bildu, BNG y Podemos. Sin embargo, la iniciativa ha generado molestar tanto en su propio partido como entre sus potenciales socios. Desde RC descartan formalizar esa coalición, mientras que en Podemos critican que se rompiera la confidencialidad de las conversaciones, lo que a su juicio ha hecho inviable el proyecto en el corto plazo. La formación morada sugiere ahora que Rufián está alineado con los intereses del PSOE y advierten de movimientos que buscan dividir el espacio político de izquierdas. Bueno. La izquierda y los separatistas están en estos momentos con un grave problema. Y es que si mañana hubiera elecciones, por supuesto, pierden el poder, que pasaría a estar ocupado o bien por un Feijóo en solitario, apoyado desde fuera por un PSOE sin Sánchez, o bien por una coalición PP más Vox. En cualquier caso, no gobernarían la izquierda y los separatistas. Salvo nada, no gobernarían de ninguna manera. Pero hay una manera de intentar, al menos salvar los muebles. Intentar,
bueno, pues que la mayoría de PP más Vox, en lugar de ser absolutísima de 210 escaños, pues sea solo de 195, o de 190, o de 185. Es decir, tratar de cortar las pérdidas. ¿Cuál sería esa manera? Pues hombre, ir a una candidatura de frente único, de frente popular, presentar una candidatura única de todos los partidos de izquierda y separatistas en todas partes con el fin de tratar de agrupar voto. Ese tipo de estrategias pues realmente son muy peligrosas, porque salen bien o salen mal. Ejemplo, la candidatura unitaria que PSOE y todo lo que era el espacio de Izquierda Unida hicieron en el año 2000 para tratar de frenar la victoria de Aznar, cuando estaba en el PSOE Almunia, pues lejos de agrupar voto para impedir la victoria por mayoría absoluta de Aznar, lo que hizo fue que PSOE más Izquierda Unida sacaran menos votos que concurriendo por separado. Ahora podría pasar lo mismo, si se unieran PSOE, Podemos, Sumar, los separatistas, pues podrían sacar más votos, difícil, podrían sacar los mismos, con lo cual aprovecharían mejor los escaños, o lo más probable es que sacaran menos votos. Pero bueno, se puede intentar esa jugada. Pero es que hay un problema adicional, que se llama Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no quiere una candidatura conjunta con el Partido Socialista. Y por supuesto el Partido Socialista no quiere una candidatura conjunta donde él no lleve la voz cantante, salvo quizá en Cataluña, donde cedería la voz cantante a sus separatas, o el País Vasco, donde a lo mejor se lo cedería a otros separatas. Pero el PSOE quiere ser él el cabeza de todo, y lo otro, bueno, pues adláteres que se pueden incorporar al proyecto. Mientras que Pablo Iglesias quiere lo contrario, quiere una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE, con el fin de ser él, Pablo Iglesias, el que se termine alzando con la hegemonía en la izquierda. Y va Rufián y revienta toda la operación yéndose de la lengua. Y entonces Podemos le está acusando ahora de haber reventado la operación aposta para intentar hacerle favores al PSOE, para intentar beneficiar a sus amos socialistas. Bueno, pues no sé quién tiene razón, no sé si Rufián se ha ido de la lengua porque es lenguaraz, o si Rufián se ha ido de la lengua para reventar la operación, no tengo ni idea. Pero vamos, me encanta que estén a bofetadas dialécticas unos y otros. Y me encanta porque además ilustra que las posibilidades de llegar a candidaturas conjuntas pues no son muchas, porque entre ellos se odian, no confían los unos en los otros, y además hay más de un aspirante a macho alfa en toda esa ganadería. Así que, bueno, no creo que veamos candidaturas conjuntas. En cualquier caso, si las vemos, tampoco me preocupa. Lo que van a sacar yendo unidos va a ser menos que los que sacarían yendo por separado. Bueno, me preocupan más otras convergencias, otros intentos de coalición, otras formas de cooperación que están empezando a intuirse. Ayer, el periódico La Razón concedía la portada, de manera, a mi juicio, absolutamente inexplicable y desde luego bastante criticable, a Gonzalo Boye. Gonzalo Boye, condenado en su día por participar en un acto terrorista de la banda ETA. Gonzalo Boye, que es el abogado de Puigdemont ahora. Bueno, pues le concedía la portada y le hacía una entrevista, y en esa entrevista decía Boye algunas cosas curiosas. Escuchen. Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha declarado en una entrevista que confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanje definitivamente el debate sobre la ley de amnistía. Según Boye, esta norma no afecta a delitos de corrupción, sino exclusivamente a delitos políticos, como la malversación sin enriquecimiento ilícito, y por tanto debería ser aceptada por las instituciones europeas. Además, también decía esto sobre la sentencia del Constitucional.
y a uno le queda claro que el Tribunal Supremo ha ido adaptando su criterio en función de los cambios legales, cuando desaparece la sedición, y en función de la reforma de la malversación, y en función también de la ley de amnistía. Yo creo que eso no es sano para nadie, no es sano para el Tribunal Supremo, no es sano para nosotros, no es sano para el ciudadano. El ciudadano tiene que saber desde un comienzo, mire, esto va de aquí hasta aquí, ya está. La malversación está incluida, como están incluidas todas aquellas conductas que hayan tenido una finalidad concreta. No se hizo un listado de delitos que sí y delitos que no. De hecho, la sentencia del Constitucional lo dice muy bien, porque dice, no es un catálogo cerrado ni abierto, es simplemente que las conductas tipificables como cualquier delito que se hayan hecho con esa finalidad quedan amnistiadas. Eso es básicamente lo que dice. El abogado, que participó como asesor de Junts en la redacción de la ley, también criticó los cambios de criterio del Tribunal Supremo Español tras las reformas legales impulsadas por el gobierno, como la eliminación del delito de sedición. En su opinión, estas modificaciones han generado una inseguridad jurídica que afecta tanto al sistema judicial como a la ciudadanía. Boye aprovechó la entrevista para cargar contra el Ejecutivo Central, al que acusa de no tener capacidad real de gobierno. A su juicio, España necesita un liderazgo que anteponga el interés general al personal, algo que, según él, no se encuentra en el actual presidente del gobierno ni en su entorno. Y en esa entrevista Boye decía otra cosa interesante, que Feijóo debería poder gobernar sin el apoyo de Vox. Lo que diga Boye, pues me importa un soberano bledo. Boye es un señor condenado en su día por terrorismo. Boye es un señor que representa judicialmente al golpista prófugo. Lo interesante es el medio. El medio es el mensaje. ¿Qué narices hace La Razón dando la portada al abogado de Puigdemont? ¿Qué narices hace La Razón dando la portada a ese abogado para que critique a Pedro Sánchez, defienda, por supuesto, a su cliente Puigdemont y diga que, en fin, que a ver si PP puede gobernar sin el apoyo de Vox? Pues yo creo que Juan Carlos Girauta, eurodiputado de Vox, daba la clave ayer en Twitter. Se están sentando las bases para blanquear una futura coalición o acuerdo de gobierno entre PP y el partido de Puigdemont. ¿Quién es el que está intentando esto? ¿Quién es el que está intentando ese blanqueo? ¿Quién es el que está impulsando ese acercamiento PP-Puigdemont? ¿Es el PP? ¿Es Feijóo? Pues no. Decía Juan Carlos Girauta que lo más probable es que son los dueños de ese grupo mediático, donde están La Sexta, La Razón, La Vanguardia, los que están intentando presionar al PP en ese sentido. Y por supuesto que ven mal un posible acuerdo PP con Vox. Por supuesto que verían muchísimo mejor un acuerdo PP-Puigdemont. La cuestión es ¿qué queremos los españoles? Y la cuestión es, celebradas las elecciones, ¿Feijóo sucumbirá a la presión y gobernará antes con Puigdemont que con Vox? Pues no lo sé, pero desde luego hay algunos que tienen muy claro que eso es lo que quieren. Por ejemplo, los dueños del grupo mediático al que pertenece La Razón. Y quienes están un tanto nerviosos son, aparte de los socialistas valencianos, a los que les está cayendo todo el chorreo del gobierno de Mazón, pues también los socialistas extremeños. Ya saben ustedes que con lo de Noelia Núñez, pues se abrió una caja de Pandora de la que no dejan de salir damnificados. Lo de Noelia Núñez provocó lo de la caída del comisionado para la Dana. También ha provocado que en Extremadura un consejero de María Guardiola pues tenga que dejar el cargo porque también había mentido en sus estudios. Y los socialistas extremeños pues están ahora mismo que no saben para dónde mirar, porque es que se multiplican los casos de socialistas extremeños que parece ser que embellecieron su currículum. Escuchen.
En una nueva trama académica que sacude el PSOE extremeño, se ha confirmado que José Luis Quintana Álvarez, delegado del gobierno en la región y exalcalde de Don Benito, se ha presentado durante más de 20 años como diplomado en relaciones laborales sin haber finalizado dichos estudios. Este episodio se suma a otra polémica previa. Manuel Borrego, secretario provincial del PSOE en Badajoz y alcalde de Valverde de Leganés, ha sido igualmente señalado por falsear su formación académica. Borrego figura en su currículum como licenciado en Ingeniería Química por la Universidad de Extremadura, aunque le faltarían 12 créditos para completar la carrera. Por ahora, José Luis Quintana no ha ofrecido ninguna declaración pública al respecto, ni la delegación del gobierno ha emitido comunicado alguno. En torno a Borrego, el PSOE de Extremadura indicó que sus estudios están pendientes de trámite administrativo. Bueno. La verdad es que hay algunos a los que les gusta jugar con fuego. Mira que puedes poner en el currículum experto en relaciones laborales. Si has hecho 3 cursillos de 4 días de duración en no sé dónde sobre temas de relaciones laborales, pues pones en el currículum experto en relaciones laborales. Pero claro, si tú utilizas ya palabras que tienen una connotación de titulación oficial, como graduado en relaciones laborales, pues hombre, estás jugando con fuego, machote. Vamos, que estás presumiendo de una titulación oficial que no tienes. Con lo cual, aplicando el criterio Noelia Núñez, pues estos señores deberían irse ambos a la calle, ¿no? El delegado del gobierno en Extremadura y el líder del PSOE en Badajoz. La verdad es que el socialismo extremeño está en estos momentos de capa caída. No solo tiene a 2 líderes bajo sospecha por el tema del embellecimiento de los currículos, sino que además pues tiene al líder del partido pues dirigiéndose al banquillo por el caso del hermano de Pedro Sánchez, y en conjunto pues parece que todo el socialismo extremeño no ha sido capaz de sobrevivir a la pérdida del poder. Bueno, vamos a ver qué demonios es lo que hacen nuestros queridos socialistas, pero van pasando los días y resulta que se nos acumulan los casos. Empieza a haber ya una cola enorme. Ejemplo, Pilar Bernabé se la ha pillado con 2 títulos que no tenía, presumiendo de 2 licenciaturas que en realidad no había cursado. ¿Qué hace todavía de delegada del gobierno en Valencia? La mujer del comisionado para la Dana, que ha sido diputada socialista, la van a expulsar del partido, va a dejar su puesto de subdirectora de no sé qué museo, ya que carece de licenciatura. Parece ser que tenía familiares metidos en ese museo. Estos son redes, en fin, muy tentaculares. ¿Por qué no ha dimitido todavía ninguno de ellos? ¿Por qué sigue de ministro en España un señor llamado Óscar Puente, que dijo que tenía un máster que en realidad no tenía? Era imposible que lo tuviera, porque no había acabado la carrera de Derecho cuando se sacó eso que él llama máster, que en realidad era un cursillo, pues que parece ser que daba una fundación u organización afín al PSOE. Vamos, yo estoy por organizar aquí un cursillo de periodismo y se lo imparto a Eric Gutiérrez, para que Eric Gutiérrez diga máster en periodismo. Dice, ¿qué máster? Y dice, pues impartido en Radio Libertad por don Luis del Pino, del 4 al 5 de noviembre de 2025. ¿Cuántos socialistas hay en estos momentos ocupando cargos para los que no cuentan con la titulación legalmente necesaria? ¿Y cuántos socialistas hay que hayan presumido de un currículum que en realidad era mentira? Bueno, pues no sé, pero intuyo que vamos a ir teniendo más datos en próximas fechas, sobre todo porque ya han empezado a llegar las primeras querellas contra quienes han falsificado títulos o han ocupado puestos para los que se requería título sin en realidad tener título.
Y ya saben ustedes que cuando la maquinaria de la justicia se pone en marcha, pues a veces no se detiene. Bueno, vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Feliz lunes, amigos de Mañanas en Libertad. El día de hoy en Voz les ofrecemos las noticias más destacadas en Estados Unidos y en el mundo. Empezamos con esto, y es que la seguridad social estadounidense se enfrenta a su amenaza más grave en generaciones. El Fondo Fiduciario de Jubilación, la principal fuente de respaldo para el pago de beneficios, está en camino a la insolvencia total para finales de 2032. Esto si no se implementan reformas urgentes. Más de 62 millones de jubilados verán sus cheques reducidos. Según el informe más reciente del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, esto es un comité del Congreso, se ha adelantado el agotamiento del fondo. Según el informe, de no actuar, se generará un recorte del 24% en los pagos de seguridad social a partir de 2033. Ahora seguimos con esto, y es que el Consejo de Justicia Penal, una organización independiente y no partidista, publicó un informe que muestra que la delincuencia ha disminuido en al menos 42 ciudades del país durante la primera mitad de 2025, es decir, entre enero y julio. Según los datos, desde enero de este año, cuando el presidente Donald Trump asumió el mando, los homicidios disminuyeron un 17% hasta junio en comparación con el mismo periodo del año pasado, con 327 muertes menos en las 30 ciudades que informaron en esta categoría. Y culminamos con esto, y es que decenas de estadounidenses han sido detenidos por intentar o amenazar de muerte a agentes de ICE en las últimas 2 semanas. Entre ellos, en Texas, Ohio y Washington, D.C. En los primeros 6 meses de este año, los ataques contra agentes de ICE aumentaron en más de un 830%. Escuchen bien esta cifra, en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. Esto lo informó el Departamento de Seguridad Nacional. Les deseamos un feliz día y les recordamos que pueden ampliar todas estas informaciones en voz.us. Muchísimas gracias, doña Verónica. Y vamos con Deportes en Libertad.